¿Cómo están? Ya es la medianoche aquí en Santiago de Chile, como ya sabrán, 12 de la noche en punto, parte un nuevo capítulo de Así Somos en vivo y en directo para ustedes. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches. Hoy día como invitada ya, pero en realidad es de nuestra casa, Monty, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar acá. Hoy nos reúne un tema impactante, muy importante, seguramente de los terremotos más letales que ha azotado a nuestro país y que increíble, que tiene una cifra ya de más de 30.000 personas como víctimas fatales fallecidas en ese momento. Octava región se vio dañada, particularmente la zona de Chillán, también personas se vieron afectadas en la capital de esa región, en Concepción. Sin embargo, acá, además de repasar estos hechos que han sido tan importantes para la historia de nuestro país, son las imágenes de archivo que nosotros tenemos, que son realmente impactantes, imágenes y materiales, yo me atrevería a decir casi inéditos, al menos en esta pantalla, en este medio de la televisión. Juan Andrés, tú tienes absolutamente todos los detalles de este terremoto que fue de un 8.3 escala Richter y hablaríamos de un 10 en Mercalli. El desastre fue absoluto, a 80 años conmemoramos este día. El Mercalli es el que vale, que no te quepa la menor duda después de que revisemos estas imágenes. Buenas noches a todos, queridos compañeros, Camila querida, y a todos los que nos ven día a día en vivo y en directo a través de sus pantallas. ¿Por qué estamos haciendo este tema? Porque hace pocos días, para ser específico, el 24 de enero recién pasado, se conmemoraron 80 años ya de lo que debe ser, sin lugar a dudas, junto con el terremoto de Valdivia, uno de los sismos más impresionantemente catastróficos que hayan golpeado al país más sísmico del mundo como es Chile. Dentro de eso, Chillán se ha visto atacado por los terremotos en distintas oportunidades. 1751, 1835, monstruoso esa vez, 1953 y por supuesto 1960. Pero hoy día recordamos, como decía, sus 80 años, el de 1939. Tenemos titular, señor director, dice así. Terremoto en Chillán de 1939, a 80 años de la tragedia más mortífera, sin lugar a duda, en la historia de Chile. Triste récord de víctimas fatales, en donde se estableció en un primer momento que eran 24.000 los fallecidos y que solo unos muy pocos de ellos lograron ser identificados. La gran mayoría fue enterrado de manera rápida en fosas comunes larguísimas que ocupaban cuadras enteras. 144 manzanas se desplomaron. Piensa usted, 144 manzanas a la redonda se vino abajo completamente. Muy pocas edificaciones quedaron en pie y finalmente tenemos una cifra no oficial, pero es la que después de los años, décadas de estudio, podemos entender que la cantidad de fallecidos fue de 30.000 en un lugar donde vivían 40.000 personas. O sea, murieron, digamos con todas sus letras, prácticamente todos sus habitantes. ¿Sabes qué, Salfa? Yo vi un documental de este terremoto que hablaban justamente eso, de que de todas las familias que habitaban en Chillán había muerto algún integrante, si no la familia completa. Exacto. Entonces como que no hubo familia que no estuviese de duelo y de luto en esta fecha. No había nadie libre. A todos se les había muerto alguien, un ser querido, o sea, como que fue una muerte ciudadana, digamos, más de todo el mundo. desastroso que el de Valdivia. Fíjate, en este punto. Carla, qué interesante lo que estás planteando, pero desde esa perspectiva uno podría establecer que se constituye porque, a ver, Chillán se destruyó completamente. Tú hablabas de estas manzanas que finalmente se hundieron, digamos. Esa es la verdad de las cosas, es impresionante. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de una ciudad donde, en definitiva, mucho más del 50%, tres cuartos de la ciudad quedan muertos y quedan solamente 10.000 personas, de las cuales todas están con deudos, están con un duelo de por medio. Sí, fíjate que debe ser un fenómeno súper particular. Porque ¿no? Uno está acostumbrado a los duelos individuales, así no sé, de una familia, de una amiga. Colectividad absoluta. Pero toda la colectividad de duelo un holocausto, debe ser un fenómeno súper, claro, es como un
holocausto, Sí, tal de cual. una masacre de brutal. naturaleza. De hecho, a mí me toca de forma un poco más directa, sin haber estado ahí, por supuesto, porque ninguno de nosotros había nacido, pero sí mi abuela es de Chillán, era de Chillán, vivió el terremoto, tenía como 8 años, y producto de eso perdieron todo, tuvieron que irse a Bulnes a rehacer su vida. Y siempre, a través de los años y cuando habían sismos acá en Chile, ella siempre nos contaba lo destructivo que fue el de Chillán y de hecho nos decía, se abrió la tierra. La gente, como tú bien decías, todos perdieron algo, familiares, la separación de las familias, o sea, fue un caos tremendo. Y ella tenía súper vivido el recuerdo de lo destructivo que fue y de lo cada uno horroroso. se te olvida en la vida. Bueno, es que además fíjate que lo que dice Monty, Nosotros yo creo tenemos que, idea, es que yo creo que, a ver, nosotros, si tú lo piensas, en películas de desastres, hemos visto siempre esta idea de que se abre la tierra. Que siempre nos parecía exagerada. Exactamente. Pero esto es el referente. Sin embargo, lo que dice Monty, yo también tengo una persona muy cercana y muy querida, la señora Carmen, le mando un cariñoso saludo desde acá, que también vivió el terremoto de Chillán. Y también me decía eso. Y yo creo que la imagen, o sea, yo no lo he vivido nunca y espero nunca vivirlo, honestamente. Pero creo que la imagen de verdad de vivir que la tierra se abra bajo tus pies, yo creo que es una de las sensaciones más angustiantes que hay, ¿no? No, imagínate. Ahora, Juan Andrés, los datos duros de esta situación. Primero, ¿a qué hora fue? Esto fue en la noche, ¿no? A las 11:30 prácticamente de la noche, 23:30. Ok. O sea, estamos hablando de una época en donde la gente es bastante mejor portada que ahora, digamos, y donde si bien existe obviamente todo un sistema de iluminación similar al actual, la verdad es que mucha gente ya se encontraba en pleno refugio de sus hogares, esperando, digamos, al otro día ir a sus ocupaciones, trabajos, estudios, en fin. Fue el 24 de enero, fue hace muy pocos días. 8,3 fue, como tú dijiste en un comienzo, Camila, de la escala de Richter, que eso ya es un terremotazo. Sí. Pero el problema es que, y esto en realidad en este caso es el que importa, porque es un fenómeno muy similar con lo que sucedió hace pocos días en el norte, que fue intraplaca, que dice que se sintió grado 10. Acuérdense que fue 9,5, es lo que se trata de estimar el de Valdivia. Sí. ¿Y cuánto fue Mercalli? Lo mismo. En términos de sensación, fue mayor. Acuérdense que cada décima cuenta. O sea, no quiero exagerar porque me voy a equivocar, pero los cálculos que lo han hecho geógrafos, que me lo han explicado, sí, fue un 8,3, pero fue 10 Mercalli, fue como un 50% más fuerte que el de Valdivia, como lo percibió la gente. Imagínate. Tremendo. Es algo que nosotros simplemente no tenemos noción. Nosotros que hemos estado en terremoto, la verdad que no tenemos idea de lo que es esto. ¿Y preguntar solamente cuánto duró? ¿Se sabe el tiempo de durar? ¿Poquito? Duró poco más de 2 minutos, nada más. O sea, perdón, eso es tremendo. Lo que pasa es que el de Valdivia duró 10 minutos. Claro. Pero ojo, 2 minutos más que suficiente. El del año 2010 duró 3 minutos con 45 segundos. Perdón, todo lo que vimos es terremoto de distintas maneras, digamos. Tú lo viste muy fuerte porque estabas en Concepción. Pero sí o no que a todos se nos hizo eterno. Yo creo que cuando uno está en momentos de angustia, lamentablemente, de todas maneras, se eterniza el tiempo, exactamente. Oye, Salfa, y yéndose como un poco a la parte más técnica, como decía la Cami, yo creo que aquí tú nos puedes explicar. ¿Por qué fue tan destructivo? Leía también que las placas tectónicas no chocaron, sino que se fracturaron. Exactamente. ¿Cómo se puede explicar ese fenómeno y si en alguna otra ocasión Chile estaría de nuevo expuesto a que eso ocurriera? Bueno, fue lo que ocurrió hace muy poco en el norte, en donde un 6,5, ahí se me corrigen en el switch después, se parecía a un 8, decía. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí. Ya, como tú dices, la mayoría de los terremotos consisten de que una placa, una gran masa continental, choca con otra. Obviamente, es un choque de trenes. Y en esto, 6,7 fue absolutamente, y todos decían que se parecía a un 8 y algo, que fue como lo sentían. Así como algo puede dispararse en la sensación. En estos casos el Mercalli es el que vale. Ojo, ustedes se preguntarán, y oye, ¿cómo se calcula el Mercalli? Claro. ¿Es como lo siente mi vecina? ¿Es como mi mamá me dice que no? Hay una medida más o menos regular que se hace a partir del balance posterior, que tú dices, la gente corrió, cuántas cosas se cayeron,
cuál fue el grado de daños humanos y destrucción que generó y de cómo quedó la percepción, digamos, de la estabilidad de la gente si quiere volver o no a sus hogares. Se hace una relación esa y se establece, si bien de manera subjetiva, pero en términos a ciertos hechos que se pueden contabilizar. Ese es el Mercalli. Y en este caso es que la tierra, Monty, se sobrecoge, se revienta y explota y se tritura sobre sí misma. No tiene que chocar con nada, es algo que ¡pah!, se levanta. Por eso estaban estas grietas en la calle. Absolutamente, se raja. O sea, hay que entender de que el valle, la depresión intermedia, como le llamaban en el colegio, de este sector, al ciclo de la cordillera de la costa, se levantaron varios metros y quedaron así hasta ahora. Se levantó un metro, toda la montaña, toda la cordillera de la costa, como la cordillera de los Andes, se levantó 10 metros, ponte tú, y ahí quedó para siempre. O sea, fue así de potente, imagínate. O sea, la gente, a ver, ¿por qué tú entiendes? ¿Por qué es Mercalli? ¿Por qué es 10? Porque aquí las personas que querían arrancar fallaron porque tú no podías correr. Perdón por la comparación, pero es como querer correr con el tagadá prendido, digo. O sea, te va a caer. Claro. No puedes mantenerte en pie, ni quieto, ni afirmado, ni corriendo. Es por eso que la mayoría que intentó arrancar, muchos fallecieron producto de las cosas que le cayeron encima, y aquellos que dijeron, no, hay que quedarse quieto, murieron aplastados por el techo de su casa. 30.000 personas, de un total de 40.000 fallecieron. Y lo otro que tengo entendido que fue bien impactante, que a diferencia de otros terremotos que la gente muere en su casa, por ejemplo, o muere uno que otro, aquí fueron muertes masivas en lugares masivos donde va mucho público. Exacto. Y dicen que esto es un dato como paranormal, que en esos lugares hasta el día de hoy penan mucho. No me cabe la menor. Y los habitantes de Chillán lo cuentan. Y en el lugar donde están esas fosas que tú comentas, que están todos enterrados, son verdaderas. Se cuenta que ven fantasmas pasar, personas que estaban vivas en ese momento, y todavía es como parte del inconsciente colectivo de Chillán, es como es parte del día a día que estén penando. Frente a la calamidad, Carla, yo creo que tú tienes toda la razón. Claro, por último la energía de haber sido tremenda. Ahí, claro. Ojo, y para que entiendan, saben que esto fue a 100 kilómetros de profundidad. Los grandes terremotos que hemos tenido son a 50, 35 kilómetros de profundidad. Esto fue a 100. Imagínate el desastre que si esto hubiera sido más grande. Ahora es propio de ser intraplaca, vale decir, dentro de la misma placa que genera este nivel de destrozo. Algo así más o menos se veía en los diarios de la época. Atención, mira. Decía ahí, la horrenda catástrofe. 2 puntos, obviamente, Chillán. En donde estas pocas veces que una sola foto no era necesario para poder encumbrar visualmente el tremendo horror en lo que se vio sometido toda la gente que vivía en esta ciudad ilustre, emblemática de nuestro país, que a partir de este hecho del 39 terminaron generándose muchas instituciones como la ONEMI, por ejemplo, y también como hay otra que más que la Corfo misma. Ambas instituciones que nacen a partir del tremendo destrozo que quedó acá. Es sorprendente porque quizás uno pierde un poco la perspectiva de lo que, por un lado, de lo que significa el terremoto de Chillán, porque obviamente fue en 1939, pero también yo creo que uno pierde la perspectiva de lo que implica incluso las dinámicas sociopolíticas de Chile en el mundo. Porque efectivamente una catástrofe de estas características... Pero mira, es una bomba atómica. Exactamente. Te impide volcarte al resto del mundo y te retrotrae a tu propio país. Tenemos que considerar absolutamente que Chillán Viejo quedó completamente destruido. O sea, la ciudad que usted conoce hoy día es otra. Y desde ese punto de vista es muy importante, porque eso implica un caos y una sensación de desprotección absoluta. Y en este caso hay algo que tú siempre has mencionado, Carla, que es que con los temblores uno tiene la sensación de que el piso se mueve, literalmente. En este caso ni siquiera era que el piso se mueve, era que el piso se abría, era como que te hubiera tragado la tierra. Y eso yo creo que es muy, genera mucho pánico. Sí, y genera pánico para oportunidades después siguientes en que haya nuevamente algún terremoto o algún temblor. Imagínate vivir esto, tú te imaginas que todo se va a caer nuevamente cuando empiezas a sentir que empieza a temblar, te da fobia. Imagínate las réplicas después. Se genera fobia, shock. Y con respecto a eso mismo, también una época en donde no había cultura sísmica en Chile, donde no había educación al respecto, porque no había televisión, por ejemplo, no había medios masivos donde la gente tuviera un conocimiento de cómo reaccionar ante eso. Y la angustia, no habían comunicaciones
comunicaciones, teléfonos, como hoy día, Claro, redes o sea, sociales, no más existía nada. descontrolado. Entonces, tú te viste en este escenario, no sabes qué pasa con tu familia que quizás vive a 10 kilómetros más allá, la desconexión y el no saber qué cresta pasó, porque finalmente era eso. Bueno, claro, y además No que entender todo lo que nada. se demora después de traer la noticia a Santiago Sí, po. para que el Estado de Chile a se puro haga cargo de telégrafo esto, ¿cachai? O sea, Sí, es y tremendo. es que lo que Muy dice la lento. Monti es súper importante porque, claro, en un nivel de descontrol así, de que se abre la tierra, por lo menos tenés de dónde agarrarte pequeños controles de llamar por teléfono, de acceder a la prensa, de escuchar la radio, Y de saber qué sé yo. por qué pasó lo que pasó. Pero en ese claro. caso, nada, descontrol absoluto. 2 minutos y 45 para ser exacto fue lo que duró este terremoto de Chillán del año 1939 y fíjense que tenemos un testimonio de una persona que el referente de que la tierra se abre nace prácticamente del terremoto de Chillán. Vemos como una persona nos relata de cómo colapsaba su hogar y cómo la tierra se abría ante sus pies. Atención. Para el terremoto fui sacado por un empleado una ventana. La casa quedó apretada por las murallas. Las puertas no se pudieron abrir. Hay que decir que este material pertenece al canal La Voz de las Sombras, ¿cierto? Con este tremendo reportaje en profundidad que hizo respecto al terremoto de Chillán. Y también algunas de las imágenes que hemos visto pertenecen a la Cineteca Nacional. Algunas nunca se han visto en televisión abierta jamás y lo estamos por primera vez mostrando a todos ustedes en estos 80 años ya del terremoto de Chillán. Quiero relatar algunas cosas que aparecían durante la época. Los pocos que lograron salir de sus casas buscando algún tipo de refugio, fueron generalmente heridos o, dice el párrafo de la época, asesinados por una lluvia de tejas y murallas que cedían ante el movimiento. Y quienes decidieron no salir de sus hogares, la verdad es que no corrieron mejor suerte, ya que muchas de las construcciones de la época, 144 manzanas se vinieron abajo, por lo tanto muy pocas cosas quedaron en pie y esto terminó por aplastar a la gran cantidad de personas que vivían principalmente en casas de adobe. O sea, lo que eligieras tenías un 25% de supervivencia, yéndome a la cantidad de personas que ahí vivían en aquel entonces y aquellas que fallecieron. O sea, digamos, eran muy escasas las posibilidades de salvarte cualquier decisión que tomase. Ahora, salir a la calle, arrancar, quedarte bajo la cama, en la pieza, todo era tremendamente mortal en ese momento. Probablemente, y es algo que hemos hablado muchas veces acá en el programa, yo creo que se establecen a partir de eso distintas dinámicas que... que hay un cambio en la construcción a partir de esto, porque probablemente en esta época se construía con, ¿cómo se llama?, con adobe, y obviamente también esto que tú estás diciendo de las tejas no es menor. O sea, había una situación que era delicada para efectivamente poder protegerse. Y también uno tiene que entender que este terremoto con esta magnitud, la verdad es que hicieras lo que hicieras, no había ninguna posibilidad de salvarlo. Absolutamente. ¿Sabéis qué? Tengo que hacer una aclaración, que no es una corrección, pero algunas personas nos comentaban que quizás no lo entienden con algunos datos que hemos entregado. Si tú vas a un libro de historia, te vas a decir que los muertos, los fallecidos de este terremoto son 5.000, no 30.000 que estamos diciendo nosotros. Le explico de inmediato. 5.000 son las personas reconocidas, que se saben con nombre y apellido a quienes corresponden esos cuerpos. La cifra de la época, aún así reconocida, dice que son 24.000. Pero se supone que ese número, que es una lista negra, que no fue efectivamente con el número total de fallecidos, llega a 30.000, que es la cifra que estamos dando. Vale decir, 30.000 es lo que se supone que debe haber sido, pero están actualmente los historiadores de acuerdo en aquello. 24.000 es la oficial y los 5.000 que generalmente aparecen en esta cifra son los que pudieron con nombre identificar. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué no pudieron identificar a los otros? Es porque familias enteras fallecieron. O sea, aquellos que podrían decir, ahí está mi papá, ahí está mi hijo, murieron completos todos. Entonces, no había nadie que te reconociera. Exacto. Esa es la explicación por algunas dudas que estaban rondando por ahí. De todas maneras. Ahora,
con respecto de esto que se abre la tierra, esta sensación, digamos, cuya imagen parte, la tenemos grabado desde el terremoto de Chillán, tenemos a partir de estos audios que nos ha prestado La Voz de la Sombra de este canal, que nos explica precisamente ese momento. ¿Qué significa haberlo visto en vivo, haber estado ahí en el año 39 para ver semejante horror? Atención. A mí me impactó mucho las aberturas de la tierra, que eran como regueros que se hacían, porque se abría la tierra, se abrió la tierra en Chillán. Esta oportunidad que nosotros tenemos de mostrar este material a mí me parece muy rico. Sí, tremendo. Es impresionante tener este testimonio de personas que no se lo contaron. Estas personas lo vivieron. Sí. Exacto. Lo vivieron en carne propia, en primera persona. Cuando ella habla, se abrió la tierra. Usted lo ha visto, pero en las películas. Aquí estamos hablando de esto, que esto pasó hace 80 años, se cumplió el 24 de enero, 80 años. Yo te quería preguntar, Salfa, como para poder meterme en ese momento y remontarnos a esa época, ¿cómo lo sintieron ellos? Esta especie de nuevo movimiento, o de esta placa, ¿no es cierto?, que finalmente pareciera que fuera un movimiento mucho más grande. ¿Es como un sacudón de alfombra? Buena pregunta. ¿Es lo que uno siente? Nosotros tuvimos una pequeña muestra de esto hace unas pocas semanas, cuando fue este temblor fuerte. En el norte, sí. En el norte. Tiene varios episodios, como crees que va a terminar y vuelve a partir más fuerte. Y es como mover una cuerda, es como ver, es hacia arriba y hacia abajo, y que pega pequeños latigazos fuertes. Eso fue, siendo que nosotros estamos a una distancia considerable de donde fue el epicentro, igual se sintió largo y duradero, porque queda la sensación bailándose, como esto cuando uno se fija en las lámparas que se sigue moviendo, obviamente tu sensación queda así, porque el suelo se va acomodando muy de a poco. ¿Cómo se siente el primer gran impacto? Es que, ¿por qué no te puedes mantener en pie? Porque si algo se mueve hacia los lados, tú puedes irte acomodando. Si algo se mueve hacia arriba y hacia abajo, en algún momento tú te quedas en suelo. Claro. O sea, es como que te levantas, es como saltar arriba de un ascensor, por dar un ejemplo. Claro, claro. Entonces, el problema es que es parte con fuertes sacudidas que van de arriba a abajo. Muy parecido a los fenómenos, como se ha explicado, que debieran ser las fallas, porque la falla es precisamente eso, que dentro de una estructura de terreno, ¿cierto?, que no chocó nada con ello, ¡pum!, se rompe algo y sube y baja. Es por eso que son tremendamente desastrosos, por eso que la falla de San Ramón, que fue cada 7.000 años, ha tenido dos actividades potentes que están ahí marcadas a los 7.000 y a los 14.000 años, se mueve una cantidad de metros importante. Es como esto que te digo, en la cordillera de la costa y gran parte de la presión intermedia subieron un par de metros y quedaron ahí para siempre. O sea, la tierra se levantó una porción del continente completo, en donde la placa de Nazca se partió sobre sí misma, así se fue para arriba, cara de palo. Salfa, no sé si hay información de esto, pero ¿hubo temblores, los precursores que tú siempre nombras? Porque ahora nosotros, como tenemos harta cultura sísmica, cuando sabemos que existen algún tipo de temblorcitos muy seguidos, siempre pensamos y no descartamos la posibilidad de que se venga un terremoto, y como que por lo menos psicológicamente estamos preparados, algunos saben qué hacer, otros no. Pero en este caso, ¿hubo esa posibilidad o no se maneja información? Mira, siempre que hay un terremoto de semejante magnitud, suele haber precursores, pero tienen que ver aquellos que comienzan, que tienen que ver con el andamiento de placas, que chocan unas con otras. En el caso de la intraplaca, que es un verdadero misterio porque es aún más impredecible, es más predecible incluso, que curioso, aunque no lo parezca, para las máquinas, que son sensores que empiezan a llegarles las ondas de movimiento segundos o hasta un minuto antes, como, ¿cierto?, esta empresa, digamos, que tenía este sistema, ¿cierto?, para instituciones, ¿te acuerdas? Pues bien, pero como es un fenómeno que no viene por desplazamiento y por ende luego de un choque de un gran murallón de continente con otro, es algo que pasa en el más absoluto misterio, en la profundidad de la Tierra, que revienta, explota y se levanta. Es como que por nada, es como avisarte que va a explotar un balón de gas de tu vecino. Claro, ¿cómo saber? Así de repente pasó nomás y se viene todo encima. Ahora, en Valdivia, por ejemplo, porque hubo varios
¿te acuerdas? Sí. Claro. De hecho, que fuera un terremoto. De hecho, hubo un terremoto el día anterior. O sea, y el ahí presidente Y creían fue a que ese ver. era el terremoto, digamos. Y pensó que el terremoto. Claro. De hecho, un ratito antes hubo un terremoto que lograron, digamos, más o menos acomodarse a la situación. Hasta que vino el 9,5, que en la historia, al menos con civilizaciones, con registro, con historia, nunca más ha vuelto a repetir una magnitud de semejante fuerza. Eso es re interesante porque, a ver, el 9,5 de Valdivia, este fue 8,3, el de pero Mercalli Es que vale- 10. Mercalli 10. pero ¿te acuerdas que cuando fue el 6,7 en el norte, Sí, decían claro. fue 8 y algo? Sí, claro. Y ellos lo comparaban con el del año 2014, si mal no recuerdo, ¿cierto? Que fue un 8,4, si no me equivoco, decían El que de- es más fuerte que ese. Claro. O sea, de hecho, Imagínate. ellos hacen inmediatamente la alerta preventiva, alejarse de la zona costera, Claro. porque la percepción Fue más grande, tienes toda la Fue razón. mucho más Y al final es grande lo que importa. incluso el número marcado en escala Richter, digamos. Exactamente, que al final es el que importa. O sea, a ver... Es más destructivo. O sea, Yo por creo que eso ejemplo, es lo cuando hablamos de los terremotos de Italia, ellos tienen una mayor Notable. escala de Mercalli que de Richter. Por supuesto. Porque la destrucción es tal Claro. que está Claro. todo Ya, abajo. toda la Un razón. punto. El Richter no importa en ninguna parte del mundo si lo comparas con Chile, porque todo es poco, porque aquí estamos acostumbrados y preparados. Sí. Si tú sacas a Chile de la ocasión, cuando hablamos de 6, en casi cualquier lado es una cosa grande. Grande. En cambio acá uno contiene la respiración, uno espera a ver si sigue o no, y termina y sigue diciendo salud, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Sí. Y todo lo demás. En otros lados gente se muere. O sea, el Es de... terrible, importa el Mercalli, pero porque está Chile, que Chile como referente que cambia toda la balanza. Claro, cambia Italia, que fue de 4 y algo y se cayó. Es derrumbe. Se cayó O el un de montón de Haití, que cosas. fue de 5 y algo, Exacto. 6, y Ajá. también se destruyó el país Ya, pero- completo. De todas maneras. Porque, a ver, nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de conocer y de tener registros de este, por ejemplo, este terremoto de 1939, No, las imágenes hablan por sí solas. con Pero imágenes si imagínate, tremendas, pero muy parece dramáticas. una bomba atómica. Sí. Bueno, absolutamente, Y fue por absolutamente. el año 39, o sea, tú podrías decir aquí también tuvimos nuestro propio apocalipsis. Bueno, es que, ¿sabes qué? Fue Es una que, cuestión a ver, muy- Eso pensaba la muy, gente, la muy gente le loca. echaba la culpa a Dios. Bueno, pero es que yo me imagino que además la religiosidad que en ese minuto debe haber sido mucho más potente, fuerte que hoy día, probablemente había una sensación efectivamente no solamente de apocalíptico, sino de algo apocalíptico, sino que de castigo divino, que probablemente, o sea, hay gente que hasta el día de hoy reza cuando tiembla digamos, De todas maneras. establece una acto de dinámica fe muy... del- Exactamente. Ahora, a mí me llama la atención porque nosotros tenemos la posibilidad justamente de aprender. Y desde ese punto de vista hemos tenido el terremoto más grande, pero como tú bien dices, registrado o que se ha podido registrar. Pero Chile ha tenido un historial de terremotos brutales. O sea, si tú pensáis el de, no me acuerdo, el del 13 de mayo, del 87, famoso 1500. Cristo de Mayo, el que se le cae la corona, destruyó Exactamente. Santiago. No hay registro real, porque no se sabía, no había escalas Sí. de cuánto habrá sido. 1953. Lo que quiero decir es que efectivamente esto es brutal. Sí. O sea, la historia de Chile ha tenido este tipo de movimientos históricamente. Solo Chillán tiene 5 terremotos históricos. No, Solo esto Chillán, es- imagínate. Y este es uno de ellos, nada Claro. más. Oye, y al ver esas imágenes, Alfa, me acuerdo también de un dato que civiles, personas comunes y corrientes que quedaron vivas, tuvieron que prestar ayuda de recoger esos cuerpos que ya se estaban descomponiendo. Ah, por supuesto. Brutal. Y tener que trasladarlos y La tener parte- que llevarlos a las fosas La comunes. parte sanitaria. O sea, porque ya la policía no daban abasto. Entonces, Exacto. las mismas personas tuvieron que encargarse de eso tremendamente Hacer ese traumático. trabajo. Además que no voluntario. podían ir al ¿Cómo trabajo. continuáis después de eso? Vamos a llegar a ese punto, ¿Cierto? Monty, porque dicen que uno de los datos que fueron olvidables para personas que estuvieron ahí era el olor al cuarto día. Decía que, porque era el olor de todos los cadáveres, Claro. digamos, que estaban enterrados. O sea, era una cosa, un espectáculo, digamos, que no se lo... Además era verano, ¿ah? Era Era en enero, o sea, la Chillán, descomposición, que es power, digamos. Chillán, que es power, exactamente, debe haber sido feroz. Bueno, fíjense que la Carla lo había adelantado y esto no es menor. Estamos en verano. Estamos en una ciudad que está tremendamente visitada. Hay harto turista, hay harto que hacer. Hay festivales, hay música, hay espectáculos de tabla, ¿cierto? Hay teatro e incluso el cine está dando, digamos, un tremendo estrenazo a sala llena. Pues bien, precisamente en el Teatro Municipal, que quedó tanta gente afuera como los que lograron conseguir una entrada para esa noche para ir a ver un espectáculo que duró hasta muy tarde. Cuando comienza este terremoto,
Aquí se dividen en dos partes. Aquellos que intentaron correr, ponerse de pie, levantándose, caminando entre los estrechos pasillos, en medio de una multitud que por supuesto hubo un corte de luz, y que logran salir, y aquellos que esperan que esto pase lo más luego posible y se quedan sentados, abrazados entre sí. Hay que decir, el teatro estaba lleno, hacía poco más de 600 o 700 personas, solo 10 sobrevivieron. A ver, un historiador, Marco Aurelio Reyes, precisamente nos cuenta qué pasó en el Teatro Municipal en el momento mismo donde comienza este cine. Atención. Una de las tragedias más grandes que hubo fue el derrumbe de la marquesina impresionante del cine que estaba donde hoy está la Casa del Deporte. Murieron muchísimas personas y los que no murieron adentro murieron a la salida. A ver, como les decía, estaba todo pasando. Era verano, había harto turista, estaban a muchas actividades nocturnas, ¿cierto? Donde ir a tomarse un trago, donde ir a bailar, donde ir a escuchar música, donde ver una película. De hecho, un Rey sin Corona es lo que se estaba estrenado en aquel momento, sí, pero digamos donde habían fila, uno compraba entradas para la siguiente función y estaba completamente llena esto. En ese momento habían 300 personas dentro del teatro y en el lobby y afuera habían otras 150 más con la posibilidad de que esperaran una función extra, esperando de que, debido a que por la insistencia, pudieran estar más. Casi 500 personas había en total, entre trabajadores, las personas que estaban afuera, esperando, comiéndose un helado, digamos, tomando algo, fumándose un cigarro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente la marquesina gigante, imponente, propia de la época, orgullosa de sus luminarias, terminó desplomándose e impactó a la gente que estaba esperando afuera y a todos aquellos que lograron salir y murieron instantáneamente. Y por supuesto, dentro del teatro que colapsó sobre sí mismo, solo 10 personas lograron a duras penas sobrevivir. Una vez más, convocamos el canal de las sombras, donde este hombre nos cuenta que el teatro estaba completamente lleno por el estreno y, en sus propias palabras, estadísticamente podemos decirlo, todos murieron. Atención. Mi hermano asistió al teatro esa noche. Había una película de gala, porque mi hermano era sastre, pero dejó la sastrería él para trabajar con unos señores de España. Y fueron a la película de la noche. Murieron todos. Murieron todos, dice él. Bueno, no se equivoca en realidad, porque... descontando, hay un técnico, hay unas personas que lograron arrancar que estaban justo debajo de la marquesina, pero afuera, más como hacia el lado de la vereda. Ojo, iba gente que iba pasando, arrancando sus hogares, porque como a varios los pilló en la vereda, ¿cierto? Claro. Todos iban corriendo, pero en distintas direcciones. O sea, uno no puede huir de un terremoto porque está moviéndose en todos lados. Claro. Pero se entiende que uno arranca al lugar que uno cree que es seguro y probablemente la mayoría va hacia su hogar. Entonces la gente se va cruzando en distintas direcciones. Los que en algún momento iban pasando por debajo de la marquesina, dice que se desploma de un momento a otro y cae de manera completa. O sea, con toneladas le cae una cantidad de personas que mueren en el acto y del teatro mismo no quedó nada. Hay una foto comparativa que demuestra el gran orgullo de este centro de espectáculos en Chillán, de cómo era antes y cómo quedó, sí que quedó algo después del terremoto. Atención, mira el comparativo. Perdóname, o sea, no quedó nada. Es que eso es, como pulverizado. que con esto nos vamos a encontrar siempre. Cuando digo que se rompieron 144 manzanas, es que se vino abajo todo. Imagínate, y es una tremenda fachada que tenía. Es impresionante. Y eso le cayó encima a la gente. Fue como molido incluso. Sí, como pulverizado. Tienes toda la razón. Ahora, yo pensaba, porque la persona, el caballero que hemos visto 2 veces que nos ha dado su experiencia y que vivió esto, yo pensaba un poco lo que hablábamos hace un rato también con Carla, porque él en la primera vez que habla, cuenta que lo sacó una señora que trabajaba en su casa, una nana, me imagino, por la ventana. Él tiene que haber sido un niño. Claro. ¿Te das cuenta lo que es para un niño vivir esto? Para un niño perder a su hermano, para un niño perderlo todo también. O sea, probablemente cuando hablábamos de esto de los familiares, que en definitiva todos habían tenido algún tipo, todos estaban de duelo en Chillán, y finalmente Chile tiene que haber estado de duelo con esta tragedia espantosa, pero yo me imagino los niños que quedaron vivos, la gente que hemos visto hoy día
en estos comentarios, tienen que haber sido niños en esa Lo que pasa es que, claro, ahí improvisadamente, me imagino, se generan y se establecen algunos centros de acopio finalmente, ¿no? Claro. Pero imagínate esos centros de acopio llenos, pero de gente que no conoces, es la tuya. que no es Mira, la por tuya, favor, que esa no imagen. conoces. Ahí está la 144 Manzano. O sea, es nada. Absolutamente quedó nada. Y el Son teatro... imágenes impresionantes. Tenemos más registros para ustedes, por supuesto, más información de esto, ya lo que ya van 80 años del terremoto de Chillán.